constantemente de enfermedades misteriosas. Algunos médicos de esos lugares intentaban tratar los síntomas con medicamentos, con pócimas, con una serie de cosas para tratar de aliviar a las personas que estaban enfermando, tanto niños, mujeres, hombres, ancianos. Y la gente vivía constantemente en una angustia. ¿Por qué? Porque no sabían cuál era la fuente de su enfermedad. Un día, un hombre llega al pueblo a investigar. Él fue el médico John Snow y demostró que el brote venía o estaba en una fuente, en una bomba de agua en Broad Street. Caminó por las calles y observó a la gente, que toda la gente iba y tomaba agua de ese pozo. Todos bebían de ahí. Y para su horror, él, al momento de descubrir el agua, él se dio cuenta que el agua estaba contaminada con heces humanas y con heces de animales. Él descubrió entonces la enfermedad del cólera. Este hombre doctor empezó no a tratar a la gente, no empezó a dar medicamentos, no empezó a tratar ancianos, no empezó a tratar mujeres, no trató con niños enfermos. Él fue sobre la fuente de la contaminación. Él pudo hacer algo con ese pozo, purificó el agua, y cuando purificó el agua, todo el pueblo fue sano. Y esta es la realidad de nuestro texto. Esta es la verdad que hoy quiero demostrarte en nuestro texto. Porque hay veces que venimos a Dios, hay veces que venimos, hermano, a buscar a Dios con una enfermedad o por una enfermedad. Tenemos un síntoma, tenemos un dolor, tenemos algo que nos está atormentando. Vamos con los médicos, nos dan el paracetamol, nos dan el ibuprofeno, nos dan el jarabe, nos dan esto, hermano. Y a veces que esas cosas solo calman, pero no atacan la fuente de la enfermedad. Jesús está en una historia donde Él no trata con los síntomas, Él no trata con las enfermedades, Él se va directo a la fuente de la enfermedad, a la fuente del problema. Ve conmigo por favor al Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Ve conmigo ahí a tu Biblia, el Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Tus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver si había mirado alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo le he titulado a este sermón: secando toda fuente de enfermedad. Y quiero hablarte en primer lugar identificando la fuente de tu enfermedad. Aquí está esta mujer. Dice la palabra de Dios que ella tiene un problema persistente, un problema que la ha martirizado, no por horas, escucha, no por días, escucha, no por semanas, escucha, no por años. La Biblia dice que ha sufrido 12 años, hermano, en esta enfermedad. Dice el versículo 25 del texto: pero una mujer que de hacía 12 años padecía del flujo de sangre. Ahora yo quiero que tú entiendas algo, hermano.
Gracias a Dios que los hombres no tenemos este problema, pero hay mujeres, hermano, que en su periodo menstrual, por 3, 5, 6 días que les dure, ellas sufren una enfermedad, ellas sufren este catástrofe muy feo. Algunas las tumba a la cama, otras con dolor de cabeza y una infinidad de cosas. Ahora imagínate esto perpetuo por 12 años. Ahora imagínate esto sin terminar, 12 años. Ahora no para ahí. Porque la Biblia dice que tenía flujo de sangre. Y la vida está en la sangre. Literalmente cada día que pasaba, ella estaba perdiendo algo de vida. Y todo esto acarreaba no solo su enfermedad, sino ser marginada por la sociedad, sino ser marginada por toda la sociedad que la tenía que mantener fuera de la misma ciudad. La Biblia dice que ella intentó de todo. Ella intentó muchas maneras de cómo poder sanar esa enfermedad. La Biblia dice que ella buscó a doctores. Algunas historias bíblicas dicen que recurrió a hechicerías. Algunas otras historias dicen que recurrió, hermano, hacia ciertos encantos, porque ella buscaba aquí, ella buscaba allá para sanar su enfermedad, pero nunca, escucha, nunca intentó buscar la fuente de su enfermedad. Dice el versículo 26 del texto: y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Antes le iba peor. Ahora, yo quiero que pienses esto conmigo esta preciosa tarde, noche. Yo quiero que pienses un poco, si tú vienes enfermo, si tú vienes enferma esta preciosa tarde, hay veces que quieres sanar tu enfermedad con un medicamento. Hay veces que quieres sanar tu enfermedad con una consulta médica. Hay veces que quieres sanar tu enfermedad tal vez con una cirugía. Pero hoy, esta tarde, yo quiero hablarte de ir directamente a la fuente, de ir directamente al problema, de ir directamente donde está el mal. El problema de esta mujer, escucha, no era físico, sino también era un problema social, sino también era un problema espiritual, que la marginaba, que la tenía atada, como la misma enfermedad que ella tenía. Muchas veces tratamos de curar nuestras heridas con métodos humanos, pero la verdadera sanidad solo Jesús la puede descubrir y la puede sanar desde la fuente que la produce. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué áreas de tu vida tú tienes enferma? Escucha bien. Hay un libro del pastor Mitchell que habla acerca de las enfermedades. Personas que sufren mucho de dolor de cabeza. Personas que sufren mucho de dolor de espalda. Personas que sufren de migrañas. Son por falta de perdón o de un agravio que no has olvidado. Un agravio que se te hizo. Algo que pasó en tu infancia. Algo que pasó en tu juventud. Algo que pasó en tu matrimonio. Algo que te hizo sufrir, hermano. Y eso te ha marcado. No hay medicamento. Déjame decirte, no hay pócima. No hay una pomada. No hay un ibuprofeno. Una pastilla que te pueda aliviar esto. Si no vas a la fuente que lo contamina. En la historia que te dije, aquí están estos hombres. Muchos doctores llegaron ahí buscando, tratando de dar medicamentos a los jóvenes, tratando de dar medicamentos a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, pero nadie sanaba. Hasta que este doctor se da cuenta que la verdadera enfermedad se tenía que atacar desde la fuente que lo producía. ¿Qué áreas de tu vida tú tienes que arreglar? Esa herida del pasado, ese resentimiento, ese pecado, esa duda, esa decepción que te ha estado drenando tu vida y ahorita es la fuente de tu enfermedad. Ahorita es la fuente de tu enfermedad.
La pregunta a contestar esta noche sería, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por tu sanidad? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por tu sanidad? Porque yo quiero llevarte el texto. Piensa conmigo en este texto. La Biblia dice que esta mujer estaba cansada. La Biblia dice que esta mujer 12 años estaba batallando por su situación. La Biblia dice que 12 años estaba siendo marginada, señalada. Había perdido toda su fortuna, había perdido todos sus dineros y nada mejoraba. Todo iba peor. Pero la Biblia dice que ella se determinó a hacer algo. La Biblia dice que ella propuso en su corazón hacer algo por un cambio. La Biblia dice que ella decidió ir a la fuente de la enfermedad, no atacar a la enfermedad, sino ir a la raíz, sino ir a la fuente de la enfermedad. Dice el versículo 28 del texto: si tocare tan solamente su manto, si tocare tan solamente su manto. Por eso yo quiero hablarte en mi segundo punto, tocando el manto de Jesús. Dice nuestro texto en el versículo 27 y 28: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Existe algo interesante en este texto. La Biblia dice algo que en verdad me pone a pensar. La Biblia dice que cuando ella toca el manto, el Señor dice, a ver, ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y aquí hay algo que yo te quiero transmitir, un rema que te quiero compartir esta tarde noche. Muchas veces venimos aquí a este altar diciendo, Señor, sáname esta parte de mi cuerpo, Señor, sáname mi columna, Señor, sáname mi espalda, sana mis rodillas, sana mi cabeza, sana mis manos, sana mis pies, sana mi corazón. Y estamos orando, hermano, porque Dios haga un milagro en esa parte de tu cuerpo, pero nunca hemos venido a un altar y decirle al Señor, Señor, sana, quita este problema de raíz. Este problema de raíz, sácalo, Señor. No es el dolor de espalda que quiero que quites. No es el dolor de músculo que quiero que quites. Señor, quita este odio que tengo. Señor, quita esta amargura que me viene marcando, Señor. Señor, quita este recuerdo que me ha trastornado. Señor, quita de mi mente, Señor, aquella persona que abusó de mí. Señor, quita de mi mente, ayúdame a soltar el perdón a quien debo de soltárselo, Señor. Eso es ir a la raíz del problema. Eso es ir a la raíz de la situación. Esta es una gran verdad. Muchas personas no están tocando a Jesús. Pasan a un altar y hacen ese ritual. Oh, Señor, sana mi espalda, Señor. Hazme un paro, Señor. Oh, te pido, Señor, ten misericordia, me duele bien machín las piernas. Eso es lo que hacía la gente, nada más lo tocaba así. Eso es lo que hacía la gente. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, es que la verdad, ay, tú sientes, todo el mundo te está apretando, hombre, ¿cómo que quién me tocó? ¿Sabes quién lo tocó? Esa mujer que estaba cansada. ¿Sabes quién lo tocó? Esa mujer que dijo, ¿sabes qué? Señor, la raíz de mi amargura, la raíz, perdón, de mi flujo de sangre, no es que yo haya hecho un desarreglo en periodo menstrual. ¿Sabes? Es el odio que tengo. ¿Sabes? Es el recuerdo que no puedo dejar. ¿Sabes? Es el perdón que no puedo soltar. Por eso estoy así, Señor. Por eso ella dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Hoy muchas personas cuando pasan al altar se atreven a tocar realmente a Jesús. Se atreven muy pocas personas a tocar a Jesús. Porque hay personas que no quieren soltar ese perdón que las viene dañando.
Hay personas que no quieren soltar ese agravio que las tiene marginadas, que las tiene prisioneras, que las tiene con un lastre que no los deja caminar. La palabra tocó viene de la palabra original japtó, que quiere decir primeramente fijar algo y emprender a hacer algo. Y esta imagen la encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 3. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, y sé limpio. Esto es la palabra, hermano, japtó. Primeramente fijar la atención hacia algo y después, hermano, prenderse en una acción. Fue lo que hizo aquí este hombre. Dice, Jesús extendió su mano, le tocó diciendo: quiero, y sé limpio. Y la Biblia dice, y al instante su lepra desapareció. Y la palabra usada aquí para el original, que se utiliza en la palabra borde, es la palabra caspeón, que significa orla, fleco o borde. Y esto es algo interesante porque es aquí donde yo quiero enfatizar mi sermón esta tarde. Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿En verdad quiere ser sano esta noche? ¿Nadie? ¿En serio? ¿En verdad quieres ser sano? ¿En verdad quieres que suceda algo en tu vida? Porque si tú no quieres que suceda algo en tu vida, vas a estar buscando, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, muchos años, y le iba peor. Pero si tú quieres esta tarde, hoy tú puedes hacer un pacto con Dios. Porque mira, cuando esta mujer decide tocar el borde de su manto, hay una historia bíblica de lo que es el significado del borde de su manto. En Números capítulo 15, versículo 37 en adelante, la Biblia es lenguaje sencillo, dice: después Dios le ordenó a Moisés: y diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben de poner siempre al borde de su ropa cordones de color violeta. Así que cada vez que vean los cordones, recordarán que deben obedecer todo lo que Dios ha mandado. De esa manera no me desobedecerán ninguno. No me desobedecerán, ni seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Recordarán que debe hacerse todo lo que les digo y vivirán solo para obedecerme. Ponle atención, porque aquí el Señor, la mujer sabía de lo que significaba, ponle atención, el borde de su manto. Y ella sabía que si tocaba el borde de su manto, era literalmente hacer un compromiso con Dios y decir: Señor, voy a sacar todo lo que está en mí. Voy a sacar todo lo que está en mí al tocar del borde de tu manto, pero voy a aprovechar la palabra. Que tú te vas a llevar todas mis enfermedades y yo voy a vivir en una santidad para ti. Y es por eso que muchas personas no quieren un compromiso. Es por eso que muchas personas no tocan a Jesús en un altar. Es por eso que muchas personas, hermanos, prefieren salir de las iglesias con su enfermedad antes de hacer el compromiso. Aquí está esta mujer, teniendo en mente la historia. Esta mujer con flujo de sangre pudo entender el compromiso, ponle atención, el compromiso que significaba tocar el borde de su manto. También entendemos que cuando ella toca el borde del manto, ella automáticamente fue sana porque se cumplió esta palabra. Por eso Jesús, al momento que esta mujer la toca, por eso dijo Jesús: ha salido poder de mí. Una versión diferente dice: ha salido virtud de mí. ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado?
La fe de esta mujer demostró que ella creía en el Mesías. ¿Tú crees en el Mesías? La Biblia dice que ella creyó en la palabra que se había dicho, que todos los israelitas tenían que traer colgado, todos los santos tenían que traer colgado ese borde para demostrarle al pueblo, para demostrarle a la nación que esos bordes significaban un compromiso, significaban una permuta. ¿Quieres cambiar? Tócalo, pero tienes que hacer un compromiso conmigo. ¿Quieres sanidad? Yo te regalo la sanidad, pero hay un compromiso que tienes que cumplir. Hay un pacto. Al tocar el manto, era la especie de compromiso donde se le otorgaba a Dios el derecho de demandar a ellos obediencia, compromiso a sus estatutos. Es por eso que muchas personas solo tocan a Jesús, pero no se llevan el milagro. Una multitud lo apretaba. Por eso cuando toca a Jesús, esta mujer dice: hey, a ver, ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. La mujer estaba consciente que al momento de tocar el borde del manto de Jesús, ella estaba formalizando un compromiso con Jesús. Ya no quiero más esta enfermedad en mi cuerpo. Quiero ahora la sanidad que está en tu promesa en Deuteronomio. Quiero la promesa porque tú eres el sol de justicia. Quiero la promesa que hay aquí. Esto es algo muy fuerte en la creencia judía, ya que eran las promesas de Dios, ya que tocando el borde de su manto, muchos iban a ser sanados. Ponme atención, muchos iban a ser sanados, y muchos así fueron sanados, aún en los sábados, por tocar el borde de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Amén. Toda la gente que estaba ahí, toda la gente que miraron que esta mujer, escucha, toda la gente que esta mujer miraron que tocó el borde de Jesús, mucha gente, hermano, empezó a creer, y algunos no lo tocaban y otros sí lo tocaban. Dice Marcos capítulo 6, 55, escucha: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes los enfermos en lechos, donde oían que estaba, y donde quiera que entraban las aldeas y ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, escucha, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Por qué? Porque esta mujer, hermano, vino a avivar el compromiso, que hay veces que no se cumple con Dios. Hay veces que queremos que Dios haga todo, pero de nosotros no sale nada para con Él. Como podemos ver en el texto, solo la gente que tocaba a Jesús con el compromiso era sana. Marcos capítulo 3, versículo 10 al 11. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él, y espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Esta mujer fue a la fuente de su enfermedad. No fue a atacar la enfermedad, fue a la fuente que lo producía. Fue a la fuente que era la causante de su estado. Por eso yo quiero hablarte en mi tercer punto. Jesús identifica y seca la fuente de tu enfermedad. Dice el versículo 29 del texto: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sintió que poder salió de él y le preguntó: ¿quién me ha tocado? Ahora piensa esto conmigo. Jesús sabía quién le había tocado. Jesús sabe cuando tú lo tocas. Jesús sabe de la forma que tú lo tocas.
Ahorita voy a hacer un llamado y tal vez tú pases a un altar y hagas el ritual que todo el tiempo haces. Oh Señor, sáname de mi espalda, de mis muelas, sáname de mi cabeza. Pero si no vas a la fuente, si no vas a la fuente de la enfermedad, no va a pasar nada. Si no tocas esta noche aquí el borde de su manto, haciendo una permuta, haciendo un compromiso, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Sabes? Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No porque no supiera quién era, sino que esta mujer, el Señor la llevó a una dimensión donde la iba a restaurar en 3 dimensiones. Primeramente, la iba a restaurar en su cuerpo, su sanidad. Segundamente, la estaba sanando espiritualmente porque estaba creyendo una promesa. Y terceramente, la estaba sanando ante una sociedad. Porque cuando Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? La palabra de Dios dice claramente, ve conmigo al texto. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué toda verdad? ¿Qué toda verdad? Ahí hay algo interesante. ¿Qué toda verdad? Señor, ¿sabes qué? Es que, comí mucho chile y por eso tenía el periodo así. No, toda la verdad. ¿Sabes qué? Confieso, Señor, que toda la fuente de mi enfermedad fue por esta amargura que tengo. La falta de perdón en mi matrimonio. Señor, confieso, te digo toda la verdad, que la fuente de mi enfermedad ha sido ocasionada por ese pasado atroz que tengo, por esa vida promiscua que viví, por eso que hice en mi juventud, por eso que acabo de hacer, por eso que estoy haciendo, por eso estoy así. Dice que le dijo toda la verdad, le dijo la fuente de su enfermedad, le dijo dónde estaba el secreto de toda su enfermedad. Y Jesús no le dijo, por eso estás así. No, la Biblia dice en el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha cambiado. Tu fe ha funcionado. Jesús la puso a confesar delante de toda la sociedad. Ahora, esta mujer está recibiendo 3 milagros. Número 1, su sanidad física. Número 2, su sanidad espiritual. Porque al hacer esto está creyendo en la palabra. Y número 3, la sanidad ante la sociedad. Porque al momento que ella es restaurada y sanada, una vez más se puede integrar a la sociedad como una mujer normal. Ya no es una mujer que tiene que esconderse en las colindancias. Ya no es una mujer que tiene que decir, soy inmunda, soy inmunda. Ahora Dios le ha dado la dignidad. Ahora Dios la ha puesto en un lugar donde ella puede ser un testimonio. Por eso la Biblia dice que ahora todo el mundo quería tocar su manto. Ahora todo el mundo quería hacer algo porque habían visto el milagro en la mujer del flujo de sangre. Quiero concluir con estas preguntas. La Biblia dice que esta mujer estaba sumamente devastada, 12 años. Algunas versiones me impactan como utilizan algunas palabras muy expresivas, como por ejemplo, estaba hastiada, como por ejemplo, estaba harta, como por ejemplo, llegó al tope. Y dice la Biblia que ella oyó hablar de Jesús. ¿Está de acuerdo? Y hoy tú estás oyendo hablar de Jesús. No te puedes hacer para un lado. Ella oyó hablar de Jesús y hoy tú estás oyendo hablar de Jesús. La segunda pregunta es, ella tuvo que pasar
y ponerse frente a Jesús. La Biblia dice que vino y se puso a los pies de Jesús. La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Jesús allí está. Y hoy Jesús aquí está. Dije que Jesús aquí está. Ella se vino y se postró a los pies de Jesús. Y la pregunta número 3 y la más eficaz, la que puede cambiar un antes y un después, es: ¿estás dispuesto a tocar el manto de Jesús? Porque la mujer del flujo de sangre estaba cansada. Ella quiso ir a la fuente de su enfermedad. Ya no quiso tratar su enfermedad con aquella pomada, con aquel ungüento, con aquel ritual. Ya no quiso más hacer eso. Ella quiso ir a la fuente, a la pura fuente de la enfermedad. Jesús va y sana la fuente de la enfermedad. Jamás volvió a estar enferma. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? La respuesta a todo lo que tú traes y tienes está en que te animes a tocar el borde de su manto. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios, meditando un poco acerca de este sermón, meditando un poco, hermano,